¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 1171. En el momento que se abrió la puerta, no dudamos en salir de la habitación. Salimos a un pasillo sin nada de especial. Parecía un pasillo cualquiera. Pero la concentración de energía vital en el aire aquí era mucho mayor que afuera. Fuera lo que fuese que había en ese lugar, estaba claro que era algo importante. Cualquier cosa que pudiera aumentar la energía vital del aire de esta manera era sin duda algo importante. Al mismo tiempo, con esta concentración, era claramente algo poderoso. ¿Pero qué camino deberían tomar? Estaban en el medio del pasillo y tenían dos caminos diferentes para ir. No había nada diferente entre estos dos caminos, por lo que no era como si hubiera algo que pudieran usar como referencia para elegir qué camino tomar. Ambos caminos parecían y se sentían similares, por lo que no parecía que hubiera otra forma de elegir que no fuera la suerte. Eso fue hasta que de repente la mano de Lin Fan apareció. O mejor dicho, el dedo de Lin Fan de repente señaló en una dirección. Los tres miraron a Lin Fan con una mirada sorprendida y confundida, pero luego miraron el dedo de Lin Fan con una mirada extraña. Esto se debió a que ese era el dedo en el cual había entrado el hueso. Aunque tenían miradas extrañas en sus caras, Lin Fan tenía la mirada más extraña en su rostro porque podía sentir algo en este dedo. Era como si hubiera algo que atrajera ese hueso del dedo en la dirección en la que estaba apuntando. ¿Pero qué habría en este universo que pudiera atraer al hueso del dedo de esta manera? El hueso del dedo era de su universo y provenía de un ser desconocido, así que no debería tener ninguna relación con este otro universo. No tenía sentido que hubiera algo que lo atrajera, a menos que este hueso del dedo fuera de otro universo en primer lugar, o este universo ya había invadido el de ellos antes y había robado algo de su universo. Fuera lo que fuese, ambos eran malos para ellos. En ese caso, Lin Fan dijo: sigamos. Debe haber una razón para esto. Los tres lo miraron con miradas muy extrañas que tenían rastros de preocupación en ellas, pero aún así asintieron lentamente al final. También parecían estar preparados para someterlo en cualquier momento, en caso de que ocurriera algo. Lin Fan solo mostró una sonrisa amarga y disimulada al ver esto, pero no dijo nada, pues sabía cómo se veía. Si hubiera sido él, habría pensado lo mismo que los tres. Así, de esta manera, siguieron el tirón del dedo de Lin Fan por el pasillo. Mientras avanzaban por el pasillo, se sorprendieron al descubrir que ni siquiera había equipo de vigilancia en ese lugar. Se habían preparado para usar sus leyes de ilusión, pero parecía innecesario. O al menos eso era lo que parecía ante sus ojos. Si había algún tipo de nuevo sistema de vigilancia del que no sabían nada, era mejor implementar las leyes de ilusión por si acaso. Así que eso fue lo que hicieron. Pero la otra cosa que notaron mientras caminaban por el pasillo fue que la concentración de energía vital en el aire se estaba haciendo más espesa. Podían sentirlo con cada paso que daban. Entonces parecía que dondequiera que este hueso del dedo los condujera, parecía que era la dirección correcta. Sin embargo, eso no les impidió mirar a Lin Fan con una mirada extraña. De repente, Lin Fan se detuvo en el medio del pasillo. Cuando se detuvo, todos se pusieron en guardia como si se prepararan para la pelea, pero, al final no apareció nada. Lin Fan estaba parado en medio del pasillo, mirando una de las puertas. Su dedo seguía apuntando, pero esta vez apuntaba a esta puerta. Era como si lo que atraía el dedo estuviera ahora detrás de esa puerta. Pero pudieron ver que esta puerta también era diferente de las otras puertas por las que pasaban. Primero, esta puerta era mucho más gruesa que las otras puertas. Podrían no parecerlo si lo miraran de frente, pero podían percibirlo al usar sus sentidos espirituales. Era como si lo que estuviera tras esta puerta fuera lo suficientemente importante como para estar protegido por esta gruesa puerta. No era de extrañar que el hueso del dedo apuntara hacia él. Había algo aquí que era poderoso y valioso. Entonces todos se giraron para mirar el sensor de la puerta. Era lo mismo que los otros sensores que habían pasado, por lo que debería tener sentido que pudieran usar la misma identificación que antes para abrirlo. Entonces Lin Fan sacó la identificación del teniente general Raven y se la entregó a Momonga mientras se posicionaba frente a la puerta. Lo hizo para poder soportar el peso de todo lo que saliera.
Los otros tres sabían que, si bien Lin Fan había sido el más débil en ese entonces, ahora era el más fuerte entre todos debido al hueso del dedo. Así que simplemente le dejaron esto a él. Momonga se paró junto a la puerta y levantó la identificación antes de mirar a Lin Fan con una mirada, casi como si le estuviera preguntando si estaba listo. Lin Fan asintió firmemente en respuesta a esto. Después de ver esto, Momonga acercó la identificación al sensor para abrir la puerta. Pero en lugar de que la puerta se abriera como habían pensado, de repente sonó una alarma que los tomó a todos por sorpresa. Esta alarma se extendió y pronto sonó a su alrededor. Con una alarma tan fuerte, estaban seguros de que pronto serían rodeados por los expertos del reino de Dios de este universo. No tenían tiempo para hacer nada, necesitaban escapar ahora mismo si querían tener alguna esperanza de escapar. Entonces todos se reunieron y se prepararon para utilizar la teletransportación del sistema para regresar a su propio universo. Eso fue con la excepción de Lin Fan. Ahora que estaba allí, podía sentir que la atracción que provenía de su dedo se hacía aún más fuerte. Era como si lo que estaba allí quisiera unirse con ese hueso de su dedo. También tenía mucha curiosidad por saber qué era ese hueso del dedo, así que quería encontrar lo que estuviera detrás de esa puerta. Lin Fan caminó tranquilamente hacia la puerta y la señaló con el dedo. Al ver esto, los otros tres quedaron sorprendidos antes de acercarse para agarrarlo. Parecía que querían arrastrarlo de vuelta a su universo, incluso si tuvieran que usar la fuerza para lograrlo. Pero antes de que pudieran alcanzar a Lin Fan, hubo una presión que repentinamente vino de él. Todos ellos no pudieron evitar detenerse porque ya no podían acercarse a él. Sintieron la presión de un experto del reino de Dios cayendo sobre ellos y los alejó por completo de Lin Fan. Fue algo bueno que el objetivo de Lin Fan nunca fueran ellos, o de lo contrario podrían haber sido aplastados por esta presión del reino de Dios. Se escuchó el sonido de algún tipo de metal siendo cortado antes de que una ráfaga invisible viniera repentinamente de Lin Fan, empujándolos ligeramente hacia atrás. Tras un momento de silencio, se oyó un crujido que resonó antes de que la puerta se desmoronara. Esos pedazos cayeron al suelo con un gran estruendo y el camino a seguir quedó revelado. Al observar los trozos de la puerta en el suelo, pudieron ver que era aún más gruesa de lo que creían. Al mismo tiempo, percibieron una resistencia inusual. Era como si, independientemente del material del que estuviera hecha esta puerta, pudiera resistir cualquier tipo de energía vital que se le arrojara. Entonces, ¿cómo había cortado Lin Fan la puerta? A Lin Fan no le importó nada de esto mientras entraba en esta habitación. Cuando entró, vio que no había nada especial en esa habitación. Esta habitación estaba completamente vacía excepto por una sola cosa. Justo en el centro de la habitación había un pedestal y encima de ese pedestal había una almohada que sostenía tres cosas. La luz que descendía del techo iluminaba perfectamente estas tres cosas, iluminándolas para que todos pudieran verlas. Era otro hueso de un dedo y lo que parecían ser dos huesos del brazo. Estos dos huesos del brazo parecían ser un radio y un cúbito, los dos huesos que formaban el antebrazo. Lo más sorprendente fue que estos huesos eran del mismo color dorado que el hueso del dedo que había entrado en el dedo índice de Lin Fan. Esa debería ser la razón por la que su dedo se sintió atraído hacia esa cosa. Lo más probable es que estos huesos provengan del mismo ser, por lo que existía una atracción entre ellos. Antes de que Lin Fan pudiera hacer algo más, los tres huesos que estaban en el pedestal de repente flotaron. Estos tres huesos simplemente flotaron en el aire por un rato antes de volar repentinamente. En cuanto a la dirección en la que volaban, era en dirección a Lin Fan. Capítulo 1172. Cuando estos tres huesos comenzaron a moverse hacia Lin Fan, de repente recordó lo que sucedió la última vez que esto sucedió. El hueso del dedo de su mano todavía era un firme recordatorio de esto. Pero al mismo tiempo, Lin Fan no pudo evitar dudar, ya que fue gracias al hueso del dedo que había podido llegar tan lejos. Si no fuera por el hueso del dedo, sin mencionar los expertos del reino de Dios, tal vez ni siquiera sería rival para algunos de los gobernantes exteriores más fuertes. Así que fue el hueso del dedo lo que le dio el poder de hacer todo esto. Si pudiera conseguir otro hueso en su dedo e incluso dos huesos en su brazo, ¿qué tan fuerte sería? Por supuesto, existía el riesgo de ser alcanzado por los huesos que volaban hacia él, pero ¿valía la pena pagar ese precio?
Había muchas cosas que Lin Fan consideraba y muchas cosas que pasaban por su mente. Entonces, aunque el hueso del dedo y el hueso del brazo se movían lentamente hacia él, Lin Fan no los esquivó. Cuando quiso esquivarlo ya era demasiado tarde. El hueso del dedo y el hueso del brazo de repente se aceleraron antes de estrellarse contra su brazo. Le salpicó sangre del brazo, pero esta vez no gritó de dolor, pues sabía qué esperar. Ya sabía que sería doloroso, así que apretó los dientes y aguantó el dolor. Pero los pedazos de hueso aún caían de su brazo junto con la sangre que brotaba. Los otros tres lo miraron con expresión muy preocupada, pero no habían podido hacer nada. Esto se debió a que en el momento en que el hueso del dedo y el hueso del brazo se aceleraron, sintieron una presión que se apoderó de ellos. Esta presión era incluso mayor que la que los parangones del mundo de los dioses habían ejercido sobre ellos, así que no podían hacer nada. Fue una sorpresa que no se vieran aplastados bajo la presión que había caído sobre ellos. Pero la presión no parecía tener ninguna hostilidad hacia ellos, por lo que no fueron aplastados por ella. Una vez que el hueso del dedo y el hueso del brazo entraron en el brazo de Lin Fan, la presión que había estado sobre ellos desapareció de repente. Todavía miraban a Lin Fan con preocupación, pero ninguno de ellos se movió hacia él. Era como si tuvieran cuidado de él. Pero eso fue por una buena razón. Un hueso de un dedo era una cosa, pero ahora dos huesos de dedos e incluso dos huesos de brazos, no sería extraño si aquello a lo que pertenecían esos huesos de repente lo dominara. Así que esperaron a ver cómo reaccionaba. Lin Fan no se movió durante un largo rato mientras cerraba los ojos. Era casi como si se estuviera comunicando con los huesos que habían reemplazado los huesos de sus brazos. Era casi como si estuviera integrando esos huesos como parte de él. Después de un largo rato, Lin Fan finalmente abrió los ojos y dijo, «Estoy bien». Pero incluso cuando dijo esto, no pudieron evitar revelar miradas de duda y preocupación. Eso fue porque, había un tenue brillo dorado alrededor del brazo de Lin Fan y en sus ojos. Esto era algo que nunca habían visto, pero podían percibir que, había una sensación de opresión que emanaba de este resplandor dorado. Era casi como si, fuera lo que fuese, los dominara hasta cierto punto. Así que no sabían cómo reaccionar ante esto. Después de un rato, el brillo dorado desapareció de los ojos y el brazo de Lin Fan y volvió a la normalidad. Solo entonces finalmente vinieron a revisarlo. Después de darle algunas vueltas, se aseguraron de que no había ningún problema con él. Pero todavía estaban en una muy mala posición. Después de todo, las alarmas habían estado sonando todo el tiempo a su alrededor. Todavía estaban en territorio enemigo y el enemigo sabía que estaban allí, por lo que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran rodeados por los enemigos. Lo más importante era salir de allí lo antes posible. Pero, ya era demasiado tarde. Antes de que pudieran hacer algo, una presión cayó sobre ellos nuevamente. En el momento en que sintieron esa presión supieron que todo había terminado. Esta presión, era incluso más fuerte que la presión que el dios de la ley espacial les había mostrado antes. Quizás era incluso más fuerte que el joven de túnica blanca. Quizás el único que podía igualar esto era el dueño de la tienda. Pero sorprendentemente Lin Fan no se dejó vencer por esta presión. Al ver que todos los demás estaban siendo reprimidos por esta presión, Lin Fan levantó su mano y creó un escudo de ley de vacío a su alrededor que los ayudó a anular esta presión sobre ellos. Los tres miraron a Lin Fan en estado de shock cuando vieron esto. Momonga incluso dijo, «¿Cómo hiciste?». Pero no hubo tiempo para que terminara esta declaración, ya que podían escuchar los pasos que se acercaban. Cuando miraron hacia la puerta, encontraron a tres hombres de aspecto severo parados allí. La presión que ejercían sobre ellos provenía de uno solo de estos hombres. Pero estaba claro que todos eran tan poderosos como aquel que liberaba esa presión. Como se esperaba de un universo que ya había derrotado a otros universos, sus expertos eran realmente poderosos. El del medio era el que estaba vestido con más condecoraciones, dejando claro que tenía el rango más alto de los tres. Este hombre de aspecto severo miró al grupo de Lin Fan antes de mirar el pedestal. Cuando vio que faltaban huesos en el pedestal, inmediatamente frunció el ceño y también liberó su presión para reprimirnos. Pero Lin Fan simplemente levantó su mano con calma y bloqueó esa presión. Los tres hombres de aspecto severo miraron a Lin Fan con una mirada extraña antes de que sus ojos se posaran en su brazo.
Sus expresiones cambiaron varias veces antes de que aparecieran miradas de sorpresa en sus caras. El hombre con más decoraciones miró a Lin Fan con una mirada extraña y preguntó, ¿dónde están los huesos que estaban en esta habitación? Lin Fan lo miró a los ojos, pero no respondió esta pregunta. Esto hizo que los tres se agitaran aún más mientras liberaban más presión para reprimir al grupo de Lin Fan. Pero con Lin Fan allí, no podían hacerles nada. Finalmente los tres perdieron los estribos y el que me había presionado primero actuó. Esa persona no dudó en usar su ley para atacarnos, pero eso no importó, ya que las leyes del vacío de Lin Fan absorbieron las leyes que se acercaban. Aunque no tenía idea de qué eran, las leyes del vacío no tuvieron problema en descomponerlas y absorberlas. Aunque estaba siendo absorbido por los nuevos huesos de su brazo en lugar de por su dantian. ¿Qué es esto? Preguntó el dios exterior mientras sentía que su energía se agotaba. El hombre con más condecoraciones frunció el ceño al ver esto, pero luego dijo, atacaremos juntos. Los otros dos dudaron un momento antes de asentir en señal de acuerdo. Entonces los tres lanzaron sus ataques al mismo tiempo, apilándose unos contra otros mientras se dirigían hacia Lin Fan. Pero Lin Fan simplemente levantó esa barrera de la ley del vacío con calma. Cuando los ataques combinados de los dioses exteriores impactaron la barrera de la ley del vacío, no tuvo ningún efecto ya que toda la energía vital detrás de sus ataques fue absorbida. No pudieron hacerle nada a la barrera de la ley del vacío de Lin Fan. Mientras miraban en estado de shock, Lin Fan hizo su movimiento. De repente, movió su dedo y un rayo de luz salió disparado hacia los tres dioses exteriores. Los tres intentaron bloquear el ataque, pero descubrieron que no servía de nada. Cuando el rayo de luz golpeó la barrera que habían construido, drenó toda la energía vital de sus barreras. Podían sentir que no solo estaba drenando la energía de las barreras, sino también de ellos mismos. Los tres intentaron resistirse, pero no pudieron resistir en absoluto ya que todo su poder fue drenado por ese rayo de luz. Pero antes de que se agotaran por completo, Lin Fan cortó el rayo de luz. De repente agarró su mano cuando la cortó, casi como si hubiera absorbido demasiada energía y no pudiera contenerla toda. Una vez que se hubo encargado de estos tres dioses exteriores, miró a los otros tres y dijo, regresemos. Ángela y los demás miraron a Lin Fan con una mirada extraña, pero al final asintieron en señal de acuerdo. Los dioses exteriores intentaron detenerlos, pero no pudieron hacer nada ya que estaban completamente drenados. El hombre con más decoraciones se acercó y dijo, espera. No te atrevas a irte. Devuélvenos nuestro tesoro. Pero Lin Fan simplemente ignoró esto y usó la interfaz del sistema para enviarlos de regreso a su propio universo. Sin embargo, cuando se marchaban, pareció haber algo que lo impulsó a decir, nos veremos pronto. Los tres dioses exteriores se sorprendieron al escuchar esto, pero no pudieron responder ya que el grupo de Lin Fan desapareció repentinamente. Capítulo 1173. Cuando la luz blanca desapareció, regresaron a su propio universo. Estaban parados en la parte trasera de la tienda una vez más, parados en una de las habitaciones secretas que Lin Fan había preparado para su viaje al otro universo. Esta habitación debería haber estado completamente vacía, pero había alguien parado allí. No era alguien que no reconocieran, pero se sorprendieron de verlo aquí. Era la versión dorada de Lin Fan. Lin Fan fue el más sorprendido, pues nunca imaginó que podría ver esta versión dorada de sí mismo tan pronto. Pensó que tardaría mucho en volver a encontrarse cara a cara con esta versión dorada, pero aquí estaba. La versión dorada de Lin Fan simplemente se quedó allí mirándolos, sin decirle una palabra. Era casi como si estuviera esperando que hablaran. Pero Lin Fan y los demás tampoco sabían qué decir. Para Ángela y los demás, conocían a esta versión dorada de Lin Fan como el dueño de la tienda, el poderoso experto del reino de Dios que era el maestro de Lin Fan. Como era el maestro de Lin Fan, era justo que Lin Fan hablara con él, pero ninguno de los dos dijo nada. Después de un largo período de silencio, Lin Fan finalmente preguntó con voz hostil, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando Ángela y los demás oyeron esto, no pudieron evitar revelar una mirada de asombro. Pensaron que Lin Fan y este experto del reino de Dios eran maestro y discípulo, por lo que no pudieron evitar sorprenderse por cómo Lin Fan trataba a este experto del reino de Dios. Casi parecía como si tuvieran una mala relación en lugar de una buena.
Pero esto también les hizo recordar cómo Lin Fan había tratado a este experto del reino de Dios anteriormente en el mundo de los dioses. También le había hablado en el mismo tono en ese entonces, pero ellos no se habían dado cuenta de esto porque habían sufrido demasiadas descargas. ¿Podría ser que la relación entre ambos no fuera tan buena como pensaban? Si ese fuera el caso, ¿a quién deberían apoyar? ¿Deberían ir con Lin Fan, a quien conocieron todo este tiempo, o deberían ir con el experto del reino de Dios que era su maestro? Después de todo, fue gracias a este experto del reino de Dios que pudieron venir aquí en primer lugar. Todo fue gracias a este experto del reino de Dios que pudieron llegar al mundo de los dioses. ¿Realmente no sabían qué hacer? Fue una lástima para ellos que estuvieran pensando demasiado en nada. La versión dorada de Lin Fan reveló una sonrisa cuando escuchó esto antes de girarse para mirar el brazo de Lin Fan. Este brazo que estaba mirando, era el brazo que tenía los huesos dorados. Mientras los miraba, no pudo evitar revelar una mirada extraña que los cuatro no pudieron ver a través de ella. Era casi como si estuviera recordando algo. Tras permanecer allí con esa expresión por un rato, la versión dorada de Lin Fan finalmente dijo: así que pudiste encontrarlo y obtenerlo. Parece que poco a poco vas avanzando hacia la verdad. Ángela y los demás una vez más revelaron miradas confusas, pero esto no fue porque hubieran escuchado lo que había dicho la versión dorada de Lin Fan. En cambio, lo que habían escuchado fueron las mismas palabras confusas que habían escuchado decir antes a esta versión dorada de Lin Fan. Esto fue igual que cuando conocieron esta figura dorada en el mundo de los dioses. Pero Lin Fan frunció profundamente el ceño cuando escuchó esto. Tras un silencio, preguntó: ¿la verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Cuando dijo esto, Ángela y los demás no pudieron evitar mirarlo con la misma mirada confundida que le dieron a esta versión dorada de él. Eso fue porque, las palabras de Lin Fan también estaban confusas. No pudieron evitar encontrarlo muy confuso y extraño. En un momento, Lin Fan estaba hablando apropiadamente y al siguiente, estaba hablando en un lenguaje confuso. No podían evitar el temor de que los huesos le hablaran. Después de todo, eran huesos de oro desde el principio. Comenzaron a preguntarse si, para empezar, eran los huesos de este experto del reino de Dios. Que un maestro usara a su discípulo para revivir, eso era algo muy común, ¿no? Entonces, ¿podría ser que este maestro de Lin Fan estuviera usando estos huesos dorados para tomar control lentamente de su cuerpo? Si ese fuera el caso, no deberían quitarle esos huesos dorados lo antes posible. Pero, de nuevo, no era como si pudieran hacer algo con esos huesos dorados en primer lugar, incluso si quisieran. Esos huesos dorados, estaban mucho más allá de todo lo que podían igualar. Después de todo, esos huesos dorados podían controlar múltiples leyes en el reino de Dios. Mientras pensaban en esto, la versión dorada de Lin Fan negó con la cabeza antes de decir: aún no estás listo para escucharlo, pero deberías tener una idea gracias a estos huesos que has integrado en tu cuerpo. Si sigues por este camino, un día lo aprenderás todo. Lin Fan frunció profundamente el ceño cuando escuchó esto. Una parte de él quería reprender al sistema y obligarlo a contarle todo, pero también quería creerle. Al fin y al cabo, tenía que haber una razón por la que el sistema daba vueltas de esa manera. La forma en que hablaba el sistema era casi como si ya supiera exactamente dónde habían estado esos huesos dorados. Si ese fuera el caso, ¿por qué el sistema no lo teletransportó directamente a los huesos dorados en lugar de hacerlo pasar por todos esos problemas? ¿Significaba eso realmente que había algo especial en todo esto? Tras respirar profundamente, Lin Fan dijo: ¿qué más tienes para mí? La versión dorada de sí mismo reveló una sonrisa antes de decir: todavía hay otros universos a los que tienes que ir. Lin Fan se sorprendió al escuchar esto, pero cuando abrió la interfaz del sistema, descubrió que de hecho había incluso más reinos de cultivo especiales abiertos para él. Estos eran diferentes de los reinos de cultivo especiales que estaban abiertos antes porque la mayoría de estos eran mundos con los que nunca antes había soñado. Parecía que realmente existía un universo enorme ahí afuera y que había todo tipo de mundos diferentes para explorar. Pero él realmente no estaba de humor para tal cosa porque estos eran lugares a los que el sistema lo estaba enviando. No había duda de que el sistema lo enviaría allí por alguna razón. Antes de que el sistema desapareciera, dijo: cuando llegue el momento, salvarás nuestro universo y todos los demás universos que hay ahí fuera.
No pude evitar mirar con una extraña mirada confusa los destellos dorados que desaparecían, pero el sistema no permaneció allí ni un segundo más. Después de que la versión dorada de mí desapareció, Ángela y los demás me rodearon inmediatamente. Por la forma en que me miraban, era fácil adivinar que pensaban, que me habían tomado el control. Me llevó un tiempo explicar lo que había sucedido desde entonces, incluso cuando intenté contarles sobre el sistema, no funcionó. La segunda vez que lo intenté, me di cuenta de que había algo que estaba alterando mis palabras y evitando que me escucharan, así que desistí de intentar llegar a ellos de esa manera. En lugar de eso, simplemente los convencí de que el sistema no significaba ningún daño y que esto era solo una prueba para mí. Por supuesto, tuvieron que inspeccionar mi mano antes de poder estar seguros, pero al final todo salió bien. Antes de partir hacia los nuevos universos, me aseguré de registrarme en el Imperio Astral Lin. Resultó que todos los rastros del exterior habían desaparecido del campo de batalla. La raza bestia ahora estaba luchando sola y enfrentándose a las fuerzas combinadas de los humanos y los expertos de las miríadas de rachas. La raza bestia realmente no era capaz de contraatacar. Entonces, incluso sin la ayuda de Lin Fan, la raza bestia estaba siendo rechazada por el Imperio Astral Lin. En cuanto a por qué desaparecieron los Outers, Lin Fan supuso que probablemente estaba relacionado con lo que había hecho en el universo exterior. Había supuesto una amenaza suficiente para ellos como para que retiraran sus fuerzas a su propio universo para protegerse. Después de todo, los huesos de su brazo eran probablemente los mayores tesoros de su universo y él se los había robado. Como ese era el caso, no se atrevieron a invadir otro universo mientras el suyo estaba amenazado ya que no sabían a dónde iba. Probablemente eso fue lo que cambió la situación de la batalla. Como el Imperio Astral Lin podía manejar las cosas por sí solo, no había necesidad de que yo me preocupara por ellos. Así que pude quedarme tranquilo al elegir uno de los universos que el sistema me presentó. Tomando una respiración profunda, presioné el botón y comencé la teletransportación hacia ese universo. Si supiera en qué me he metido. Capítulo 1174. En el medio de una cueva, había un pedestal con algo encima. Lin Fan estaba al costado de la cueva, mirando la cosa en el pedestal con los ojos entrecerrados. Tras un largo silencio, dijo con un suspiro: "Este es el último, ha pasado mucho tiempo". Tan pronto como bajó la voz, los tres que estaban detrás de él suspiraron. No podían sino estar de acuerdo con él, ya que efectivamente había pasado mucho tiempo desde que habían iniciado ese viaje. Todavía podían recordarlo como si fuera ayer. Cuando partieron, acababan de ocuparse de los Outers que invadían su universo y ahora habían pasado varios años. Habían visitado muchos universos diferentes durante este tiempo gracias a todos los reinos de cultivo especiales que el sistema les había preparado. Tuvieron que explorar lentamente cada uno de esos universos, buscando lo que el sistema quería que encontraran. El objetivo de cada universo al final había sido el mismo. Era lo que también estaba en el pedestal en ese momento. Era un montón de huesos de oro. Durante sus viajes a diferentes universos, todo el esqueleto de Lin Fan había sido reemplazado lentamente por los huesos dorados. Solo quedaba un único hueso que no había sido reemplazado por los huesos dorados. Este era el hueso del dedo del pie que estaba en este pedestal. Al principio, Ángela y los demás se preocuparon de que los huesos de Lin Fan fueran reemplazados por estos huesos dorados, pero con el tiempo se acostumbraron. O, mejor dicho, se volvieron insensibles. Como Lin Fan nunca cambió nada después de que sus huesos fueron reemplazados por estos huesos dorados, simplemente asumieron que nunca cambiaría. Supusieron que era seguro porque era quien creían que era el dueño de la tienda, así como el maestro de Lin Fan, quien los envió a buscarlos. Si esa persona hubiera querido lastimar a Lin Fan o apoderarse de su cuerpo, ya habría tenido innumerables oportunidades. Si realmente hubiera querido hacerlo, no habría tardado tanto. Entonces asumieron que la forma en que Lin Fan le hablaba al dueño de la tienda era simplemente su forma normal de hablarle. Después de respirar profundamente, Lin Fan de repente caminó hacia el pedestal en el medio de la cueva. Los otros tres simplemente observaron en silencio mientras lo hacía. Cuando se acercó, Lin Fan pudo sentir la atracción que venía desde dentro de él hacia ese hueso en el pedestal. Era como si cada hueso de su cuerpo quisiera atraer hacia él ese hueso dorado del dedo del pie.
Pero de nuevo, cada hueso de su cuerpo había sido reemplazado por huesos dorados, por lo que no era extraño que se sintiera atraído por ese hueso del dedo del pie. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, se escuchó un chillido que llenó el aire. Cuando se giró en la dirección de donde provenía el chillido, descubrió que allí estaba esta extraña criatura que emitía el chillido. Esta criatura parecía humana, pero estaba completamente cubierta de huesos. Eran huesos que no parecían humanos en absoluto, pero que habían sido reunidos para formar una especie de armadura ósea alrededor de la criatura. Parecía que llevaba los huesos de su presa. Esta extraña criatura inmediatamente liberó su hostilidad sobre Lin Fan después de ver a Lin Fan dirigiéndose hacia el pedestal en el centro. Esta criatura era la dueña de esta cueva y la dueña del hueso del dedo del pie en el centro. Entonces, cuando vio a Lin Fan dirigiéndose hacia su posesión, naturalmente mostró su hostilidad hacia él. Pero esta criatura no era nada débil. El aura de esta criatura mostraba que estaba en el reino de Dios y que no era un experto débil del reino de Dios. Por otra parte, si hubiera sido débil, no habría podido reclamar este hueso del dedo del pie ni la cueva en la que vivía actualmente. Esta cueva tenía una intensa concentración de energía vital, tan fuerte que solo aquellos en el reino gobernante podrían moverse libremente. Si alguien más entrara aquí, quedaría aplastado por la intensidad de la energía vital de esta cueva. Así que esta cueva no era sencilla. Lin Fan no se sintió presionado en absoluto tras la hostilidad de esta criatura. Simplemente la miró con una mirada relajada, como si esperara de ver qué haría. La criatura reveló una mirada muy sorprendida cuando vio esto. Normalmente, cuando liberaba su aura de esta manera, el otro lado huiría o al menos intentaría apaciguarlo. Pero este extraño ser estaba completamente relajado al sentir su aura. Esta fue la primera vez que esta criatura experimentó esto. Esta criatura hizo algunos sonidos más extraños que Lin Fan no entendió, pero según el tono y el contexto, lo más probable es que estuviera tratando de hacer que Lin Fan se alejara del hueso del dedo del pie. Pero, Lin Fan no escuchó a esta criatura y se giró para mirar el pedestal. Luego, frente a esta criatura, comenzó a moverse nuevamente hacia el pedestal. La criatura reveló una expresión fea cuando vio esto y dejó escapar un chillido enojado antes de saltar repentinamente. Había diferentes lanzas de hueso afiladas que aparecieron repentinamente en el aire alrededor de Lin Fan antes de caer hacia ellos. La presión que ejercía cada una de esas lanzas de hueso era inmensa. Definitivamente no era algo a lo que Ángela y los demás pudieran resistirse. Pero Lin Fan simplemente levantó su mano con calma y aparecieron agujeros negros a su alrededor. Aparecieron delante de todas las lanzas de hueso que aparecieron. Cuando las lanzas de hueso hicieron contacto con los agujeros negros, inmediatamente comenzaron a ser absorbidas por estos agujeros negros. En cuestión de unos segundos, las lanzas de hueso habían desaparecido sin dejar rastro. La criatura se sorprendió al ver esto. Lin Fan finalmente se dirigió al pedestal y el hueso del dedo del pie de repente reaccionó. Tembló antes de flotar en el aire. Después de flotar allí por un rato, el hueso del dedo del pie de repente voló hacia Lin Fan como todos los demás huesos dorados lo habían hecho antes. La criatura desconocía lo que sucedía, pero sabía que no podía soltar el hueso del dedo del pie junto con Lin Fan. Así que estaba a punto de moverse cuando de repente sintió una fuerte presión sobre ella. Era una presión que nunca había sentido antes y era una presión que no podía resistir. El hueso del dedo del pie desapareció con un chorro de sangre y un poco de hueso blanco cayó al suelo. Cuando la criatura vio que el hueso del dedo del pie desaparecía de esa manera, no pudo evitar revelar una mirada complicada. Esta criatura tenía una ley basada en huesos, por lo que absorbía huesos y los usaba así para aumentar su poder. También había intentado absorber ese hueso del dedo del pie antes, pero al final no pudo. Había un poder inmenso dentro del hueso del dedo del pie que no había podido controlar. Si no se hubiera rendido, incluso podría haber sido asesinado por el inmenso poder dentro del hueso del dedo del pie. Así que esa fue la razón por la que la criatura lo había consagrado en este pedestal en primer lugar. Había esperado poder usar este hueso del dedo del pie algún día, pero antes de que pudiera hacerlo, este hueso del dedo del pie fue robado por Lin Fan. Tras la penetración del último hueso del pie, Lin Fan no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Al fin y al cabo, esperaba que sucediera algo importante tras obtener esta última pieza del rompecabezas.
Sin embargo, al final no ocurrió nada. Sintiéndose decepcionado, Lin Fan se giró para mirar a la criatura. Pudo ver a la criatura luchando, por lo que decidió señalarla con su mano. Entonces, un rayo de luz salió repentinamente de la mano de Lin Fan y golpeó a la criatura en el pecho. Tan pronto como lo hizo, hubo una sensación de drenaje que llenó a la criatura. No pasó mucho tiempo antes de que los huesos que llevaba cayeran al suelo revelando su verdadera apariencia. Era una joven albina, de piel blanca pálida. La habrían considerado hermosa si no fuera por el barro y la suciedad acumulado sobre su piel y su cabello. Pero con él, todo lo que parecía era desordenado. Lin Fan sintió un escalofrío cuando vio a esta mujer desnuda frente a él y supo de quién venía. Entonces rápidamente giró la cabeza y se dirigió nuevamente hacia ellos. Como ya habían cumplido su objetivo, ya no era necesario que se quedaran allí más tiempo, así que dijo, ¿nos vamos? Ángela resopló al oír esto, pero Momonga solo dijo con una sonrisa amarga, regresemos entonces. Con un asentimiento, apareció un destello de luz blanca. Aunque Lin Fan ya había absorbido 2 conjuntos de leyes espaciales de diferentes universos, todavía no podía ver a través de las leyes que el sistema usaba para teletransportarlos. ¿De dónde surgió exactamente la ley espacial para esto? Cuando el destello de luz blanca desapareció, Lin Fan y los demás estaban de regreso en la tienda. Pero esta vez no estaban solos. Allí estaba la versión dorada de Lin Fan, parada casi como si estuviera esperando que regresaran. Capítulo 1175. Cuando Lin Fan vio la versión dorada de sí mismo parada allí esperándolo, solo reveló una sonrisa amarga. Pero no había sorpresa en su rostro porque ya había esperado que esto sucediera. Este era el último reino de cultivo especial al que tenían que ir, por lo que, naturalmente, el sistema aparecería una vez que regresaran. Mientras ambos permanecían allí, se miraron fijamente en silencio. Pero los otros 3 que también estaban allí no pudieron evitar revelar expresiones extrañas. Esto fue porque por primera vez pudieron ver claramente la figura dorada. Antes de esto, nunca habían podido distinguir la verdadera apariencia de esta figura dorada. Lo único que podían ver era una figura dorada sin rasgos distintivos. Así que, cuando vieron por primera vez la verdadera apariencia de la figura dorada, no pudieron evitar quedar sorprendidos. Después de todo, esta figura dorada, era un clon perfecto de Lin Fan. Era solo que estaba completamente hecho de luz dorada. ¿Por qué esta figura se parecería a Lin Fan? Sus expresiones no pudieron evitar cambiar nuevamente mientras pensaban en algo. ¿Podría ser que este experto del reino de Dios había estado tomando posesión lentamente de Lin Fan y esa era la razón por la que ahora se parecía a Lin Fan? Si ese fuera el caso, ¿podría ser que hubieran estado ayudando con la lenta toma de control de Lin Fan todo el tiempo? Mientras pensaban en los peores escenarios, Lin Fan y el sistema estaban en su propio mundo. Después de un largo período de silencio, Lin Fan finalmente preguntó, ¿es hora de decir la verdad? El sistema no respondió de inmediato y en su lugar preguntó, ¿cómo te sientes? Lin Fan se sorprendió al escuchar esto, pues nunca imaginó que el sistema le preguntaría de repente cómo se sentía. Aún así, respondió lentamente, igual que siempre. El sistema lo miró con los ojos entrecerrados antes de preguntar con un suspiro, ¿realmente no sientes nada diferente? Lin Fan no pudo evitar sentirse un poco confundido cuando el sistema le preguntó esto. Aún así, meneó la cabeza y dijo, siento lo mismo de siempre. Mientras observaba atentamente el sistema, era casi como si pudiera ver decepción en el rostro del sistema. ¿Pero por qué el sistema parecería decepcionado? ¿Se suponía que le pasaría algo? No pudo evitar sentir que había algo extraño en los huesos dorados que se habían integrado en su cuerpo. Después de muchos años, realmente se había acostumbrado y no pensaba demasiado en ello. De hecho, los huesos ni siquiera se sentían tan diferentes de los suyos. Era casi como si se hubieran integrado por completo con su cuerpo, convirtiéndose en su esqueleto real. No era extraño cuando no pensaba en ello, pero sí cuando lo hacía. ¿Por qué se sentía tan conectado con esos huesos que claramente debían ser ajenos a su cuerpo? ¿Por qué sentía que le pertenecían? Una vez que la primera pregunta llenó su mente, hubo una cascada de preguntas que le siguieron. En cuanto a quién podía darle esas respuestas, era el sistema que tenía frente a él.
Después de todo, este sistema fue el que lo envió a recuperar todos estos huesos. Así que, si alguien sabía qué eran, ese era el sistema. Lin Fan no esperó a que el sistema dijera nada y preguntó, ¿qué son estos huesos? El sistema lo miró nuevamente después de que preguntó esto y él miró directamente a Lin Fan por un momento antes de suspirar. Él no respondió la pregunta de inmediato y en su lugar preguntó, ¿sabes quién soy ahora? Lin Fan se sorprendió al escuchar esta pregunta del sistema, pero luego frunció el ceño. Con el ceño fruncido, miró fijamente al sistema hasta que finalmente dijo, tú eres de quien todos hablaban, ¿verdad? ¿El que les enseñó a todos? La versión dorada de él asintió lentamente antes de decir, pero ¿cómo llegué a ser así? A lo largo de los años, Lin Fan había aprendido muchas cosas diferentes durante su viaje. Algunos de los diferentes universos, algunos de los expertos del reino de Dios que conoció y algunos del propio sistema. Con todas estas pistas diferentes, pudo llegar a una conclusión, pero era una conclusión que no quería reconocer porque era demasiado descabellada. Esta era una conclusión que parecía una locura si la decía en voz alta, pero parecía que eso era lo que el sistema intentaba decirle. Te convertiste en el sistema usando las diversas contribuciones del otro Dios. Siempre fuiste el sistema, dijo Lin Fan con una voz lenta que casi parecía insegura. Pero mientras decía esto, la versión dorada de él reveló una leve sonrisa antes de asentir para confirmarlo. Al verlo confirmar esto, Lin Fan no pudo evitar revelar una mirada sorprendida y confundida. Después de un largo rato, Lin Fan solo preguntó una palabra. ¿Por qué? No quería saber cómo lo había hecho, lo único que quería saber era por qué lo hizo. La versión dorada de él reveló otra leve sonrisa antes de decir, porque tenía que hacerse. Lin Fan se sintió aún más confundido cuando escuchó esto. ¿Había que hacerlo? ¿Qué significa eso? ¿Por qué hubo que hacer esto? Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse por qué tuvo que ser traído a este mundo después de haber muerto. De entre todos, ¿por qué el sistema lo eligió a él? Al ver la expresión de su rostro, su versión dorada habló como si supiera lo que estaba pensando. Es porque eras tú que tenía que hacerse. Lin Fan frunció profundamente el ceño cuando escuchó esto, pero no dijo nada mientras esperaba que su versión dorada le explicara. La versión dorada de él dio un suspiro antes de decir, es una larga historia, pero tiene que ver con la creación de este universo y mi maestro que me enseñó todo lo que sabía. ¿Maestro? Lin Fan no pudo evitar repetir. La versión dorada de él asintió antes de decir, sí, mi maestro. Con un suspiro, la versión dorada de él contó una historia. Pero no era la historia que él esperaba. Fue la historia de cómo se convirtió en el sistema. Había recurrido a los diferentes expertos del reino de Dios para que le ayudaran a crear este sistema. Aunque no era capaz de usar múltiples leyes, obtuvo la energía de los diferentes expertos del reino de Dios para crear este sistema. Pero antes de eso, tenía que enseñarles a todos a convertirse en expertos del reino de Dios, por eso dijeron que les había enseñado cómo cultivar. Una vez que reunió toda esta energía, utilizó su propia alma como núcleo del sistema y creó el sistema. Luego encontró a Lin Fan, lo unió a sus almas y lo trajo a este mundo. Finalmente, Ángela y los demás escucharon la verdadera historia de su existencia. Después de enterarse de esto, no pudieron evitar mirar a Lin Fan con una mirada extraña. Pero Lin Fan lo disipó todo diciendo, soy el mismo que cuando me conociste. Este es el yo que conoces y nada más. Se dieron cuenta de que tenía razón. Todo lo que le pasó ocurrió antes de que los conociera. Así que el verdadero él que conocieron, era el él actual. Así que en verdad nada había cambiado en su relación. Una vez que terminó de explicar cómo se había convertido en el sistema, la versión dorada de él se quedó en silencio. Lin Fan lo miró y preguntó lentamente, ¿eso significa que puedes separarte de mí y volver a ser como antes? Su versión dorada negó con la cabeza antes de decir, no, estoy ligado a ti con mi alma. A menos que mi alma desaparezca, lo que provocaría mi muerte, jamás podré separarme de ti. Este sistema siempre vivirá para servirte. Lin Fan lo miró con extrañeza y preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? La versión dorada de él respiró hondo antes de decir, como dije, fue por mi maestro. Lin Fan simplemente lo miró con la misma mirada extraña que antes, esperando que se explicara. La versión dorada de él finalmente suspiró y dijo,
Es para derrotar a tu verdadero enemigo, el que arruinó este mundo. Lin Fan parecía aún más confundido cuando escuchó esto, sin saber qué decir en respuesta. Pero la versión dorada de él continuó diciendo: este es el enemigo que causó la muerte de mi maestro, tu reencarnación anterior. ¿Eh? Una mirada de absoluta sorpresa apareció en el rostro de Lin Fan después de escuchar esto, ya que no sabía cómo reaccionar en absoluto. ¿Reencarnación anterior? ¿Eso significaba que él solía ser el amo del sistema? La versión dorada de él reveló una mirada amarga antes de decir: el verdadero enemigo al que te enfrentas es el caos, fue el que impuso este sistema de cultivo en este mundo. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 1176. Caos. Lin Fan no pudo evitar repetirlo al escuchar esto. Su versión dorada asintió antes de decir: Caos era un ser que surgió del vacío e invadió repentinamente este mundo. Mi maestro se recuperaba de la creación de uno de los muchos universos de nuestro mundo cuando Caos atacó. En su estado de debilidad, mi maestro no pudo contraatacar y fue derrotado por Caos. Su voz se fue apagando mientras decía esto y un rastro de tristeza llenó su voz. Pero luego dijo: en sus últimos momentos, mi maestro se aseguró de esparcir sus almas por los universos que creó. Mientras los fragmentos de su alma existieran, algún día reencarnaría, y ahí es donde estamos ahora. Me miró y dijo: sabía que eras la reencarnación de mi maestro, ya que el sistema se unió a ti. El sistema está hecho de mi alma, por lo que tiene un vínculo kármico con mi maestro y buscará su reencarnación. Lin Fan miró a su versión dorada con una expresión dubitativa al oír esto, pero luego suspiró. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? En ese momento, la historia que le había contado el sistema era tan descabellada que no tuvo más opción que aceptarla. No parecía algo que el sistema pudiera inventar, sin mencionar que el sistema, probablemente aún era más fuerte que él. Así que no importaba si lo creía o no. La versión dorada de él asintió antes de fruncir el ceño y revelar una mirada conflictiva. Abrió y cerró la boca unas cuantas veces antes de volver a quedarse en silencio, como si estuviera luchando por decir algo. Era casi como si hubiera algo que no podía decir. Entonces Lin Fan no pudo soportarlo más y dijo: ¿qué pasa? ¿Me pasa algo? Pensó eso porque la versión dorada de sí mismo seguía mirándolo con una mirada extraña. Fue casi como si hubiera notado algo extraño en su cuerpo. La versión dorada de él sacudió la cabeza lentamente antes de decir: ¿no es que algo esté mal en sí? La forma en que lo dijo hizo que Lin Fan frunciera aún más el ceño y añadió: dime qué te pasa. Puedes revisarme el cuerpo si crees que algo anda mal. No es necesario, el sistema está integrado en tu cuerpo. Revisar el cuerpo del huésped es muy sencillo para el sistema, dijo el sistema mientras negaba con la cabeza. Todo lo que hizo fue que Lin Fan revelara una mirada amarga. Sabía que el sistema era correcto, pero cuando lo expresó tan claramente, entonces el sistema respiró profundamente y dijo: no es que algo esté mal, sino que algo no está funcionando. ¿Eh? Lin Fan dijo con voz confusa. El sistema continuó diciendo: parece que puedes aprovechar los poderes contenidos en los huesos que dejó mi maestro, pero no puedes despertar los fragmentos del alma del maestro que quedan en ellos y despertar tu verdadero poder. Si no puedes despertar esos fragmentos de alma, tu alma nunca se completará y nunca podrás vencer al caos. Lin Fan frunció profundamente el ceño nuevamente después de escuchar esto. Lentamente preguntó: ¿cambiaré después de que esos fragmentos de alma despierten? ¿Me cambiará para siempre despertar estos fragmentos de alma? El sistema negó con la cabeza de inmediato y dijo: estos son fragmentos del alma del maestro, lo que significa que, en primer lugar, son parte de tu alma. Al igual que el Lin Fan original de este mundo y tú son parte del alma del maestro, no cambiará nada, ya que todos formaron parte del todo desde el principio. Después de una pausa, añadió: de hecho, te sentirás incluso más completo después de absorber el resto de estos fragmentos de alma. Lin Fan lo miró con una mirada escéptica ya que cuando se trataba de absorber fragmentos de alma de esta manera, generalmente significaba que la personalidad de la persona que absorbía todos estos fragmentos de alma cambiaría. Significaría que se convertirían en una persona diferente debido a las personalidades ocultas en estos fragmentos de alma. Pero el sistema le decía que no era así. ¿Debería entonces confiar en el sistema y permitirle hacer esto?
Después de pensarlo durante mucho tiempo, Lin Fan decidió permitir que el sistema hiciera lo que quería hacer. Después de todo este tiempo, el sistema nunca había hecho nada realmente para dañarlo. Todo lo que el sistema había hecho había sido para ayudarlo a fortalecerse y alcanzar su etapa actual. Así que finalmente decidió confiar en el sistema. Lin Fan asintió y dijo, está bien, hazlo entonces. La versión dorada de él no pudo evitar revelar una mirada agradecida antes de decir, déjamelo a mí. Ángela y los demás no pudieron evitar preocuparse al ver el resplandor dorado aparecer alrededor de Lin Fan, pero no pudieron hacer nada. Sintieron la presión que emanaba de Lin Fan, una presión que nunca antes habían sentido. Si uno tuviera que describir a un gobernante de los cielos, esta era su aura. Esto estaba mucho más allá de cualquiera de los expertos del reino de Dios que habían conocido cuando estaban en el mundo de los dioses. Pero no podían entender por qué Lin Fan emitía esa aura. Solo hubo silencio que llenó la habitación mientras este brillo dorado permaneció alrededor de Lin Fan por un largo tiempo. Pero finalmente se desvaneció y Lin Fan abrió los ojos nuevamente. Cuando abrió los ojos, apareció en ellos un brillo dorado. Dijo lentamente, ahora lo recuerdo. Lo recuerdo todo. El sistema tenía razón cuando decía que no cambiaría, eso era porque todo lo que contenían los fragmentos del alma eran recuerdos de su vida pasada. La personalidad que tenía era la misma que en su vida pasada, por lo que no era como si eso lo cambiara en absoluto. Pero los recuerdos, definitivamente fueron muy útiles. Estos recuerdos ayudaron a que los huesos dorados se integraran completamente en su cuerpo, permitiéndole controlar sus poderes por completo. No estaba controlando sus poderes, pues eran suyos desde el principio. Simplemente los estaba recuperando ahora que había recuperado su alma. Aún así, los recuerdos eran lo más importante. Después de otro largo silencio, Lin Fan se giró hacia la versión dorada de él y dijo, Xiao Guan, eres tú. Cuando el sistema escuchó esto, una lágrima dorada apareció en sus ojos mientras decía, Maestro, ¿recuerdas todo? Lin Fan asintió lentamente antes de decir con tristeza, ¿realmente ha pasado mucho tiempo? Maestro, dijo el sistema con la misma voz triste. Pero Lin Fan respiró hondo antes de decir, no tiene sentido quedarse pensando en el pasado ahora, miremos hacia el futuro. Se volvió hacia Ángela y los demás y dijo con una sonrisa, no hay necesidad de preocuparse, sigo siendo yo. Acabo de recordar los recuerdos de mi vida pasada. ¿Vida pasada? Dijeron los tres con voces confusas. Lin Fan asintió antes de decir con la misma sonrisa, mi vida pasada. Esto era demasiado para ellos, por lo que solo podían aceptarlo como lo hizo Lin Fan antes. A Lin Fan no le importó y dejó que lo procesaran lentamente antes de volverse hacia el sistema y preguntar, Xiao Guan, ¿qué le pasó a mi mundo? ¿Por qué cayó en este estado? El sistema suspiró antes de decir, Maestro, ya ha visto con sus propios ojos lo que el caos le ha hecho a este hermoso mundo. Intenté detenerlo, pero era demasiado débil y solo pude esconderme en este universo, del que venimos. Lin Fan le dio una palmadita en el hombro y dijo, Xiao Guan, no te castigues demasiado por esto. No pudiste hacer nada. El caos fue incluso más fuerte que yo. Xiao Guan suspiró antes de respirar profundamente y decir, Maestro, no merezco estas amables palabras. Lin Fan simplemente le dio otra palmadita en el hombro, mientras esperaba que hablara. Xiao Guan respiró hondo otra vez antes de decir, Maestro, el caos ha distorsionado el camino natural del mundo para debilitar estos universos. El caos ha distorsionado el Dao, permitiendo que solo una persona alcance la cima de cada ley. Al oír esto, Ángela y los demás no pudieron evitar despertarse. Especialmente Ángela. Después de todo, ¿no era este el problema al que se enfrentaban? El hecho de que solo pudiera existir un experto del reino de Dios para cada ley, obligó a Ángela y a su madre a decidir cuál de ellas tomaría esa posición. Ángela preguntó rápidamente. Entonces, ¿si el caos es derrotado? Xiao Guan miró a Ángela con los ojos entrecerrados al principio, pero luego dijo, sí, si el caos es derrotado, el orden natural del Dao se restaurará. Las leyes ya no estarán restringidas y fluirán libremente en este mundo. Habrá libre cultivo y todos podrán alcanzar el reino de Dios libremente. Los ojos de Ángela se iluminaron cuando escuchó esto, pero luego su expresión volvió a caer. Este era un monstruo que había sido capaz de restringir el camino de cultivo de un universo entero, ¿era tan fácil de derrotar?
Así que ella solo podía mirar a Lin Fan con una mirada preocupada. Capítulo 1177. Lin Fan podía ver por qué estaba preocupada, pero también sabía que esto era algo que tenía que hacer. El caos era un invasor de fuera de su mundo, alguien que quería destruir este mundo para su propio beneficio. El caos, como su nombre indicaba, era algo que provenía del vacío exterior al mundo conocido. Era un ser hecho de puro caos, por eso quería crear caos en este mundo. Cuanto más caos creaba caos, más comida tenía que utilizar para hacerse más fuerte. Por eso quería debilitar este mundo para poder destruirlo. El que se interpuso en su camino fue la reencarnación pasada de Lin Fan. La vida pasada de Lin Fan había podido herir al caos en primer lugar, razón por la cual le había hecho esto a este mundo. Quería debilitarlo antes de destruirlo, para facilitarle las cosas. Por supuesto, el caos se había recuperado lentamente a lo largo de incontables años y ahora solo se estaba volviendo más fuerte. Así que no importaba si atacaba al caos ahora o si atacaba al caos después. No había podido derrotar a Caos en el pasado y era poco probable que lo derrotara ahora, a menos que algo hubiera cambiado en él. Pero justo ahora, había llegado al punto en que estaba de nuevo en su vida anterior. No, era incluso más débil que en su vida anterior ya que todavía se estaba acostumbrando a sus poderes. Incluso con recuerdos, sin probarlos adecuadamente, le era imposible utilizar sus poderes correctamente. Así que todavía quedaba mucho por hacer antes de la pelea con el caos. Aún así, había esperanza ya que había algo en lo que Lin Fan ya había pensado. Respiró profundamente y dijo, no te preocupes, tengo un plan. Xiao Guan no pudo evitar mirar a Lin Fan con extrañeza, pues nunca había oído hablar de esto. Nadie podía considerarse más cercano a Lin Fan que él, pero aún así, no lo sabía. No pudo evitar preguntar con voz preocupada. Maestro, ¿está seguro de su plan? Debería recordar lo aterrador que es el caos. Lin Fan simplemente dijo con una sonrisa confiada. Este plan mío podría ser nuestra única esperanza. Todos no pudieron evitar mostrar preocupación al escuchar esto. La forma en que lo dijo parecía indicar que estaba seguro de ello y si estaba seguro de ello, ¿podría ser realmente la única manera? ¿Pero cuál era esa única esperanza? Antes de que pudieran preguntar, Lin Fan miró de repente a Xiao Guan y preguntó. Cuéntame sobre el mundo de los dioses que estableciste. Quiero saber todo sobre los expertos del reino de Dios que se desarrollaron allí. Xiao Guan quedó sorprendido cuando le preguntaron esto, pero Lin Fan no aceptó un no por respuesta. Al día siguiente, Xiao Guan no tuvo más remedio que contarle a Lin Fan todo lo que sabía sobre el mundo de los dioses. Había algunas cosas que desconocía, pues hacía mucho tiempo que no estaba allí. Cuando estuvo en el sistema, no pudo obtener informes detallados del mundo de los dioses. Solo había podido obtener algo de información gracias a las cosas que había configurado antes de convertirse en el sistema. En cuanto a la información detallada sobre el mundo de los dioses, eso no era algo que él tuviera. Pero como se había revelado, le fue fácil conseguirlo siempre que fuera al mundo de los dioses. Su estatus en el mundo de los dioses todavía estaba allí, por lo que podría preguntar cualquier cosa que quisiera a los expertos del reino de Dios. Entonces se decidió que después de esto se dirigirían al mundo de los dioses. Pero Xiao Guan no pudo evitar preguntar, ¿qué planeas hacer en el mundo de los dioses? Lin Fan sonrió y dijo, vamos a reunir esperanza. Xiao Guan reveló una mirada aún más confundida cuando escuchó esto. No entendió lo que Lin Fan quiso decir con eso. Sin perder tiempo, utilizaron los poderes del sistema para ir al mundo de los dioses. Desde que Xiao Guan se reveló como el sistema, ya no había necesidad de preocuparse por misiones ni puntos. Todo lo que el sistema poseía se usaría para beneficio de Lin Fan, pues para eso estaba preparado. Desde el principio, el sistema tenía dos misiones. Lo primero fue despertar a Lin Fan y dejarlo llegar al punto en el que había estado en su vida pasada. El segundo era preparar recursos para ayudar a Lin Fan a luchar contra el caos cuando llegara el momento. Todas las cosas que una vez estuvieron en el almacén del sistema ahora estaban libres para que él las tomara como quisiera. Pero ahora que había recuperado sus habilidades, no era como si necesitara nada de esto. Estas cosas eran para aquellos que aún no habían llegado al reino de Dios. Después de haber despertado los fragmentos del alma en los huesos, ya no puede ser considerado en el reino gobernante o el reino de Dios.
Se había despertado a un sistema de cultivo completamente diferente que no estaba dentro del sistema de cultivo actual. Así que estas cosas le resultaron inútiles. Después de llegar al mundo de los dioses, llegaron al continente central. Xiao Guan los había enviado a la oficina del joven de cabello blanco que habían conocido antes. Cuando aparecieron en la oficina, el joven de cabello blanco fue tomado por sorpresa. Incluso pensó que era un enemigo, por lo que se había preparado para luchar contra ellos. Pero eso solo duró unos segundos ya que reconoció un aura familiar. Maestro, dijo el joven de cabello blanco antes de girarse para mirar a Xiao Guan. Xiao Guan asintió antes de decir, Xiao Bai, creciste bien. El joven de cabello blanco llamado Xiao Bai simplemente asintió levemente. Si alguien más hubiera intentado llamar a este maestro Bai, Xiao Bai, jamás lo habría perdonado. Solo permitía que una persona en este mundo lo llamara con ese nombre, y esa persona estaba justo frente a él. Lin Fan tosió para interrumpir esto y Xiao Guan rápidamente volvió a sus sentidos. También tosió antes de decir, Xiao Bai, reúne a todos. Hay algo que necesito discutir con todos ustedes. Al escuchar el tono serio de Xiao Guan, Xiao Bai inmediatamente hizo una reverencia y dijo, sí, maestro. Sin perder un solo segundo, Xiao Bai corrió para encargarse a este asunto. En menos de media hora, todos los paragones y muchos de los poderosos expertos del reino de Dios se reunieron en el continente central. Se habían reunido dentro de una gran cúpula que tenía muchos asientos para ellos. En la parte delantera de esta cúpula había un podio. Una vez que todos se reunieron, Xiao Guan caminó hacia el podio para que todos lo vieran. En cuanto vieron a Xiao Guan, todos mostraron una expresión de emoción. Después de todo, solo les bastó una mirada para reconocer a esta persona. Maestro. Esa fue la palabra que más se dijo en la multitud. Xiao Guan también tenía una mirada emocional mientras sus ojos recorrían a la multitud, pero había aprendido de su error la primera vez. Sabía que no había tiempo para eso, así que tosió para calmarse antes de decir, estoy seguro de que todos ustedes se están preguntando por qué los he reunido aquí. Todos lo miraron con sorpresa por lo serio que estaba siendo, pero luego todos revelaron miradas tranquilas mientras esperaban que les dijera. Xiao Guan reveló una mirada de agradecimiento cuando vio esto. Estos niños a quienes él había enseñado en aquel entonces ya habían crecido y eran todos personas importantes. Realmente le hizo sentir emociones, pero sabía que no debía dejarse llevar por ellas. En ese momento había algo más importante que hacer. Entonces Xiao Guan respiró hondo y dijo, quiero presentarte a alguien especial hoy. Se giró para hacer un gesto con la mano antes de decir, este es mi maestro, Lin Fan. Cuando los expertos del reino de Dios escucharon esto, no pudieron evitar revelar miradas de asombro. El amo de su amo, ¿qué clase de persona era esta? Pero cuando Lin Fan salió, muchos de ellos revelaron miradas confusas. Los únicos que tenían miradas extrañas que podían considerarse tranquilas eran los paragones que habían conocido a Lin Fan antes. Este era el niño que ellos habían pensado que sería el sucesor de su amo, pero ahora resultó ser el amo de su amo. ¿Qué estaba pasando aquí exactamente? Lin Fan no perdió tiempo en explicarlo y dijo, le pedí a Xiao Guan que te reuniera aquí por una razón, nuestro universo está en peligro. Cuando dijo esto, todos lo miraron con el ceño fruncido, pero también había duda en sus ojos. A Lin Fan no le importó y continuó diciendo, la única esperanza que tenemos ahora es... Capítulo 1178. El borde del universo. Aquí fue donde Lin Fan y Xiao Guan aparecieron de repente. Aquí también se libraría la batalla final. Más allá del borde del universo solo estaba el vacío, la energía caótica de la que provenía el caos. Como estaba hecho de la misma energía caótica que caos, aquí era donde había venido a curarse después de la pelea con la vida anterior de Lin Fan. Así que aquí era donde encontrarían el caos. Cuando llegaron a este lugar, pudieron sentir la energía que venía frente a ellos. El caos ni siquiera se molestó en esconderse ya que sabía que no había nada allí que pudiera amenazarlo. Mientras flotaban en el espacio, Xiao Guan no pudo evitar preguntar, Maestro, ¿está seguro de esto? No tenían que venir tan temprano. Aún tenían tiempo de sobra para reunir fuerzas y atacar a Caos. Incluso tuvieron tiempo para que los demás se fortalecieran y atacaran juntos a Caos.
Pero Lin Fan había insistido en venir a enfrentar a Caos ahora, por eso Xiao Huan no tuvo más opción que ir con él. En cuanto al resto, no tuvieron más remedio que quedarse atrás ya que eran demasiado débiles. Sabían esto después de enfrentarse a los nuevos poderes que Lin Fan había obtenido de los huesos dorados, por lo que sabían que solo lo obstaculizarían en la pelea final si venían con él. Lo único que podían hacer era quedarse atrás, no interponerse en su camino y orar por él. Por eso Lin Fan y Xiao Huan estaban aquí solos. Pero era diferente de Xiao Huan, que sabía lo poderoso que era el caos. En el pasado, Lin Fan había muerto a causa del caos y Xiao Huan lo había presenciado. Así que sabía que con el poder que Lin Fan había demostrado, no podría derrotar a Caos. Incluso si Caos aún se recuperaba de las heridas que le había infligido en su vida pasada, no podría ganar. Entonces Xiao Huan hizo lo que pudo para intentar convencer a Lin Fan de que abandonara ese lugar. Pero Lin Fan negó con la cabeza con calma y dijo, no, tiene que ser ahora. Si no lo hago ahora, se volverá demasiado fuerte y no podré derrotarlo. Xiao Huan tenía una mirada de duda en su rostro cuando escuchó esto. Después de todo, no tenía idea en qué basaba Lin Fan esto. No habían explorado a Chaos y no sabían qué tan fuerte era Chaos actualmente, por lo que no había forma de que Lin Fan pudiera saber esto. Entonces él simplemente no entendía de dónde Lin Fan había sacado toda esa confianza. Lin Fan ignoró la duda en el rostro de Xiao Huan y dijo, vamos a ver si encontramos algo. Xiao Huan no pudo evitar revelar una mirada preocupada cuando escuchó esto, pero aún así siguió a Lin Fan hacia adelante. Por supuesto, adelante no era realmente la mejor manera de describir esta situación. Estaban en el vacío mismo, por lo que no era como si hubiera una dirección aquí ya que no había nada a su alrededor. Adelante era simplemente cualquier dirección que estuviera frente a ellos. Pero esa era la dirección de donde venía esta aura, por lo que sabían que el caos estaba en esa dirección. Mientras flotaban en el vacío, Lin Fan no pudo evitar detenerse de vez en cuando, como si estuviera comprobando algo. Xiao Huan reveló una mirada confusa cada vez, pero Lin Fan no dijo ni una sola cosa mientras simplemente continuaba deteniéndose de vez en cuando. Cuando lo hacía, siempre sacaba su ley del vacío y actuaba como si estuviera absorbiendo algo. Pero no debería haber habido nada que él pudiera absorber ya que este era el vacío, fuera del mundo conocido. Aquí solo se encontraba energía caótica, y era demasiado aleatoria para que la ley del vacío la absorbiera. Por lo tanto, no debería haber nada aquí que la ley del vacío pudiera absorber. Xiao Huan estuvo muy tentado de preguntarle a Lin Fan qué estaba haciendo, pero se detuvo al final cuando vio la mirada seria que tenía Lin Fan. Al final no quiso molestarlo, así que simplemente siguió en silencio a Lin Fan para ver qué estaba haciendo. Pero al final, no pudo resolverlo por más que lo intentó. Después de usar sus leyes del vacío en diferentes lugares, Lin Fan finalmente dejó de detenerse por todos lados y se dirigió directamente hacia Laura que venía frente a ellos. No fue rápido porque quería ver cómo era el caos antes de que comenzara la pelea. A medida que se acercaba más y más, descubrió que había una parte del espacio frente a él que era diferente del vacío que los rodeaba. Había algo allí. Era una masa negra que era diferente de la oscuridad que los rodeaba. Esto se debía a que había trozos de color blanco esparcidos alrededor de esta masa negra que parecían llamar la atención cuando uno miraba esta masa negra. Era difícil decir exactamente qué eran esas manchas blancas hasta que se acercó. Ojos. Era un montón de ojos fijos en esta masa completamente negra que parecían mirar a su alrededor. Pero, al mismo tiempo, no parecían estar concentrados en nada. ¿Así era el caos cuando dormía? Fue realmente inquietante ver esta cosa. Pero esta cosa era definitivamente el caos contra el que había luchado antes. Cuando se acercaron, Xiao Huan no pudo evitar temblar al ver esa masa negra. Esto era lo que había visto desde lejos todos esos años atrás, lo que de repente había atacado a su amo desde el vacío. Verlo de cerca desencadenó su trauma de nuevo y no pudo evitar decir, Maestro, no deberíamos hacer esto. Deberíamos esperar a reunir suficientes fuerzas para combatirlo antes de regresar. No era solo el trauma el que hablaba sino también la lógica. Xiao Huan pudo sentir que el aura de esta masa negra era incluso mayor que antes. El caos era incluso más fuerte que cuando había atacado a Lin Fan en el pasado. Xiao Huan no pensó que tuvieran oportunidad de ganar esta pelea si peleaban ahora.
Pero Lin Fan simplemente negó con la cabeza. Xiao Guan quería convencerlo de lo contrario, pero luego vio lo que estaba sucediendo en la mano de Lin Fan. Lin Fan había levantado una mano con las leyes del vacío y parecía estar haciendo algo. Xiao Guan no sabía qué era al principio hasta que lo sintió. Energía del caos. De alguna manera, su amo había encontrado una manera de controlarlo y reunirlo en su mano de esta manera. Era un remolino de formas diferentes que parecía chocar con todo lo que lo rodeaba, lo que lo hacía destacar más que nada. Pero no había duda de que se trataba de energía caótica. Xiao Guan miró a Lin Fan en estado de shock y preguntó: Maestro, ¿cómo hiciste esto? Lin Fan simplemente reveló una sonrisa cómplice mientras decía: Te lo dije, las leyes del vacío son la única esperanza. Xiao Guan estaba confundido al principio antes de lentamente llegar a comprender. Por eso había estado deteniéndose todo este tiempo y usando las leyes del vacío en todos esos lugares aleatorios. Resultó que Lin Fan había estado usando las leyes del vacío para recolectar los restos de energía del caos a su alrededor todo el tiempo. Así fue como ahora había podido reunir esta energía del caos en su mano. ¿Pero era la ley del vacío capaz de hacer esto todo el tiempo? ¿Por qué Xiao Guan no sabía esto? Había estado cerca del dios del vacío anterior y pensó que sabía todo sobre la ley del vacío, pero ahora parecía que su maestro había encontrado algo nuevo con la ley del vacío. No pudo evitar recordar cuando su maestro había reunido a todos esos expertos del reino de Dios. Les había pedido a todos un poco de sus leyes para que sus leyes vacías pudieran devorarlos. Con la ayuda de Xiao Guan, había podido reunir todas esas diferentes leyes, pero Xiao Guan no veía cómo ayudaría. Después de todo, su amo había sido el progenitor de todas esas leyes en primer lugar. Su maestro había sido el maestro del Dao antes de que Caos pusiera en marcha el sistema actual, por lo que todas las leyes provenían de él. ¿Qué beneficio le traería un poco de comprensión por parte de los jóvenes? Lin Fan pudo ver la mirada de confusión en el rostro de Xiao Guan, pero no se molestó en explicarse mientras miraba a Caos. Había una mirada emocional en sus ojos mientras miraba a Caos. Después de todo, la última vez que lo había visto, fue cuando estaban en una batalla de vida o muerte. Y al final, había perdido y muerto. Así que sería mentira decir que no guardaba ningún rencor. Después de mirar fijamente a Caos por un rato, de repente dijo: Es hora de terminar con esto. Xiao Guan quería decir algo, pero antes de que pudiera, de repente, Lin Fan movió la mano que contenía la energía del caos reunida en ella y arrojó esa energía hacia Caos. Capítulo 1179. La bola de energía del caos voló directa y exactamente hacia la masa negra que flotaba en el espacio. Al principio, la masa negra simplemente no reaccionó en absoluto a la bola de energía del caos que volaba hacia ella. Pero a medida que se acercaba cada vez más, la masa negra de repente comenzó a retorcerse. Los ojos que estaban desenfocados de repente se enfocaron y se giraron para mirar en una dirección determinada. Miró directamente a la bola de energía del caos que volaba hacia él. Cuando la masa negra vio esta bola de energía del caos, aparecieron miradas confusas en sus ojos. Sin embargo, aunque estaba confuso, no se demoró. Había protuberancias que surgían de esta masa negra antes de que de repente unos tentáculos salieran disparados de ella. Estos tentáculos eran tan negros como la masa negra de la que provenían y también tenían ojos. Cuando estos tentáculos salieron, los ojos parecían mirar en todas direcciones, como si estuvieran buscando de dónde provenía esta bola de energía del caos. Los tentáculos volaron con precisión y todos apuntaban a la bola de energía del caos. Todos estos tentáculos impactaron la bola de energía del caos, destrozándola sin resistencia. Sin embargo, una parte del tentáculo fue destruida por la energía del caos. Después de destruir esa bola de energía del caos, parecía que había cosas que eran como agujeros que se abrieron en esta masa negra. Cuando estos agujeros terminaron de formarse en la masa negra, se escuchó un sonido que salió de estos agujeros. Fue un rugido gutural que parecía contener todos los instintos de esta misa negra. Pero al mismo tiempo, también parecía contener la ira de la misa negra. Esta era la ira de la misa negra dirigida contra quien la había atacado hace un momento. La masa negra comenzó a moverse y expandirse después de emitir este rugido. Lin Fan sabía que ya no había vuelta atrás, así que con un gesto de su dedo, aparecieron burbujas de leyes alrededor de la masa negra.
Estas burbujas eran mucho más intensas que antes, pero aún palidecían en comparación con la masa negra. Aún así, con la cantidad de burbujas que había y lo grande que era la masa negra, le fue imposible evitarlo. Las burbujas llovieron sobre la masa negra, aterrizando en sus tentáculos completamente oscuros. Sin embargo, por muchas burbujas de ley que cayeran sobre la masa negra, no parecía afectarla. Fue solo la primera bola de energía del caos que aterrizó sobre él la que lo afectó. Lin Fan entrecerró los ojos y dijo: ya veo, así que tiene una capa de energía del caos protectora que bloquea todas las demás leyes. Esto ya lo había visto antes cuando había luchado contra Caos en su vida pasada, pero esa había sido una pelea muy corta ya que había sido emboscado por Caos. No había podido analizar la razón por la cual Caos había podido detener todos sus ataques en ese entonces. Pero ahora lo sabía. La energía del caos era simplemente un remolino de energía aleatoria que destruía todo lo que tocaba. A menos que uno pudiera resistirla con su propia energía, dándole tanta energía que no pudiera ser destruida, la única forma de resistir era controlarla. Pero Caos, era un ser de energía del caos que podía envolverse libremente en una capa de ella que creaba la defensa definitiva. Eso significaba que a menos que pudiera vencer completamente a Caos, no podría derrotarlo. La energía del caos funcionó, murmuró Lin Fan en voz baja. Xiao Guan siguió su mirada para observar los tentáculos que ahora se extendían hacia atrás. La punta del tentáculo había sido herida por la bola de energía del caos que Lin Fan le había arrojado. Este fue un descubrimiento importante ya que significaba que Lin Fan ahora tenía una forma de lastimar a Chaos, pero al mismo tiempo, no era como si hubiera mucho más que pudiera hacer con esto. Después de todo, era difícil para él reunir energía del caos. Xiao Guan ni siquiera sabía cómo lo había hecho, pero si hubiera podido controlar bien la energía del caos, no habría creado una bola tan pequeña. Entonces Xiao Guan sabía que esto no era algo en lo que pudieran confiar. Deberían haber esperado antes de venir aquí. Pero para su sorpresa, descubrió que Lin Fan todavía tenía una mirada confiada en su rostro. Antes de que Xiao Guan pudiera decir algo, Lin Fan de repente avanzó como si estuviera a punto de enfrentar a Caos de frente. Los ojos del Caos habían estado mirando a su alrededor al principio, pero cuando Lin Fan se acercó, inmediatamente se giraron para mirarlo. Al principio no hubo reacción alguna por parte de esos ojos. Pero después de mirarlo un momento, de repente se entrecerraron como si lo reconocieran. Los agujeros aparecieron nuevamente en la masa negra y se escuchó otro rugido. Fue casi como si, Caos le estuviera preguntando a Lin Fan cómo y por qué estaba aquí nuevamente. Pero Lin Fan simplemente reveló una sonrisa sin decir nada. Al ver que no hacía nada, Caos no perdió tiempo y de repente volvió a brotar brotes. Estos brotes rápidamente formaron tentáculos que volaron en todas direcciones antes de centrarse en Lin Fan. Estaba planeando aplastar a Lin Fan con todos estos tentáculos. Esto era similar a cómo había luchado en el pasado. El Lin Fan del pasado se había apartado, pero esta vez, Lin Fan simplemente se quedó allí parado y esperó a que los tentáculos vinieran hacia él. Era como si estos tentáculos no le molestaran en absoluto. Xiao Guan quería decir algo, pero ya era demasiado tarde. Los tentáculos eran realmente rápidos y cortaban el espacio. Sin embargo, al final no pudieron alcanzar a Lin Fan. Una capa de energía apareció alrededor de Lin Fan e impidió que los tentáculos lo alcanzaran. Antes de que pudieran golpearlo, se estrellaron contra la barrera que lo rodeaba. Luego, parecieron desvanecerse. Era como si algo los estuviera carcomiendo y destrozándolos. Los ojos de Caos se abrieron de par en par al ver esto y rápidamente retiró los tentáculos, pero descubrió que una fuerza de succión parecía impedírselo. Era como si algo le arrancara los tentáculos. No podía entender lo que estaba pasando y no tenía tiempo para pensar mucho. Así que todo lo que pudo hacer fue arrancar las partes de los tentáculos que estaban atascados y dejar que el enemigo los succionara. Las partes del tentáculo arrancadas flotaron en el espacio un rato antes de que algo las absorbiera también. Quedaron destrozadas y luego desaparecieron sin dejar rastro. Durante todo este tiempo, Lin Fan había revelado lentamente una sonrisa. Una vez que los tentáculos desaparecieron por completo, dijo: como era de esperar, funciona. Lo que había estado haciendo con la ley del vacío antes no era solo para ver si podía formar esa bola de energía del caos.
Lo que había estado haciendo era ver si las leyes del vacío podían absorber la energía del caos. No había podido hacerlo en el pasado, pero con las nuevas experiencias en esta vida, había logrado un gran avance con las leyes del vacío. Ahora podía usar las leyes del vacío para absorber y controlar la energía del caos que fluía aquí. Y como Caos era un ser hecho completamente de energía del caos, eso significaba que ahora tenía una forma de luchar contra Caos. Caos estaba muy confundido sobre lo que había sucedido, pero sabía que no podía pensar demasiado en ello ya que el enemigo todavía estaba allí. No entendía cómo esta criatura inferior había obtenido este poder, pero ahora podía incluso amenazarla. Ya que ese era el caso, no se contendría más. Con los agujeros abriéndose y un rugido, la masa negra de repente comenzó a cambiar. Dejó de retorcerse y se recogió sobre sí mismo, doblándose hasta formar un solo punto. Se fue doblando y doblando, haciéndose más pequeño todo el tiempo hasta que formó una sola bola. Esta bola estaba cubierta de ojos y parecía muy espeluznante flotando allí. Pero el aura que desprendía era completamente diferente a la anterior. Esta vez, cuando soltó los tentáculos, se movieron mucho más rápido que antes. Estos tentáculos volaron en todas direcciones diferentes y convergieron alrededor de Lin Fan. Lo rodeó por completo, sin dejarle ninguna vía de escape. Lin Fan no se quedó quieto esta vez cuando vio estos tentáculos. Podía sentir el poder que venía de ellos, sabía que no serían tan fáciles de resistir como antes. Entonces él sabía que no podía quedarse allí parado y dejar que lo golpearan o él sería el que sufriría. De repente, Lin Fan cargó hacia los tentáculos que venían hacia él. Pero esta vez, en lugar de formar una barrera a su alrededor, formó un único agujero negro frente a él para enfrentar los tentáculos que venían hacia él. Cuando los tentáculos impactaron el agujero negro, fueron destrozados y absorbidos por este. El caos sabía que esto no funcionaría, por lo que inmediatamente retiró sus tentáculos. Lin Fan vio esto y pensó, hay una manera de luchar. Capítulo 1180. Fue una pelea larga que se extendió de ida y vuelta. Lin Fan tenía un método de lucha usando las leyes del vacío para lastimar a Caos, pero cada vez que lo hacía, también sufría heridas. Las leyes del vacío solo podían anular una parte del poder de cada ataque de Caos, por lo que no pudo anularlo todo. Esto significó que la fuerza restante fue absorbida por el cuerpo de Lin Fan, quien tuvo que soportarla él mismo. Con cada golpe que recibía, Lin Fan no podía evitar escupir una bocanada de sangre. La fuerza detrás de cada golpe le infligía heridas internas, pero Lin Fan se obligó a seguir adelante. Al mismo tiempo, había un brillo verde que parecía provenir de su pecho. Cuando uno se acercaba a ese resplandor verde, sentía como si una poderosa vitalidad emanara de él. Lo que ese resplandor verde era una mezcla de diferentes leyes que curaban. Estaba la ley de la vida y la ley de la naturaleza que provenían de su universo, pero también un montón de otras leyes de otros universos incorporadas a ella. Lin Fan probablemente era quien podía recibir este tipo de curación lujosa. Después de todo, cualquiera de estas leyes en el reino de Dios ya tenía poderes curativos muy poderosos. Pero cuando se combinaron de esta manera, sus poderes curativos se dispararon. Este poder curativo era suficiente para que incluso pudiera haber sido suficiente para devolverle la vida a alguien. Lin Fan simplemente estaba ejecutando estas leyes en su cuerpo para recuperarse de las heridas internas que sufrió por los ataques del caos. Pero con cada ataque que Caos le lanzaba, también lo iba debilitando poco a poco. Las leyes del vacío realmente tuvieron su efecto, absorbiendo los extremos de los tentáculos. Al principio, no parecía que esto fuera a servir de mucho, pero luego, con la agudeza de sus sentidos, Lin Fan pudo ver que la bola negra cubierta de ojos frente a él se hacía cada vez más pequeña. Era como si algo le hubiera quitado la energía almacenada en su interior. Esto continuó mientras la bola negra se hacía cada vez más pequeña hasta que se hizo visible. La bola negra también sabía que esa no era la manera de seguir adelante, por lo que solo utilizó unos pocos tentáculos en lugar de la masa de tentáculos que utilizó antes. Era como si estuviera intentando ganar tiempo para algo. Lin Fan, por supuesto, también lo notó, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Su única forma de atacar era usar las leyes del vacío para drenar lentamente la energía del caos. Si se acercaba demasiado, no sabía qué más usaría el caos para atacarlo.
Una vez que eso sucediera, podría ser tomado por sorpresa por cualquier cosa que viniera. Así que había estado observando cautelosamente a Caos para ver qué haría. Pero a medida que el aura que venía del caos se hacía cada vez más fuerte, supo que no tenía elección. Si no hacía nada ahora, podría ser demasiado tarde. Apretando los dientes, Lin Fan de repente cargó contra Caos. Los ojos de Caos se abrieron de repente con sorpresa antes de entrecerrarse como si pareciera complacido. Esta vez, Caos no se contuvo y los tentáculos aparecieron repentinamente en masa. Al mismo tiempo, se formaron brotes en ellos. Estos brotes rápidamente formaron más tentáculos a partir de estos tentáculos y todos se estrellaron en dirección a Lin Fan. Lin Fan frunció el ceño, pero no entró en pánico. Levantando sus manos a su alrededor, Lin Fan de repente creó una burbuja de leyes del vacío a su alrededor. En el momento en que los tentáculos se estrellaron contra la burbuja de la ley del vacío, fueron destrozados y su energía fue drenada. Los ojos de Caos se entrecerraron al ver esto, pero no se detuvo y continuó intentando golpear a Lin Fan con estos tentáculos. Caos no creía que Lin Fan pudiera mantener esto por mucho tiempo, por lo que siguió golpeando sus tentáculos contra la burbuja de la ley del vacío sin cuidado. Había sangre que seguía goteando de la boca de Lin Fan mientras los tentáculos se estrellaban contra la burbuja de la ley del vacío. Esta burbuja de ley del vacío era más débil que los agujeros negros que había estado usando para contrarrestar los ataques del caos, por lo que sufría la onda expansiva de cada uno de esos golpes. Y estos eran más fuertes que los que había sufrido antes. Fue algo bueno que hubiera almacenado energía vital antes de esto al absorber la energía del caos del caos. Si no fuera por eso, no habría podido curar sus heridas con esas leyes curativas. Esto no era algo que duraría mucho tiempo, Lin Fan estaba completamente consciente de ello. Sabía que esto era solo un último esfuerzo para detener a Caos de hacer lo que fuera que estaba haciendo, así que siguió adelante solo con su fuerza de voluntad. Cuando estaba dentro del alcance de ataque de la bola negra, los tentáculos dejaron de atacar repentinamente. Lin Fan miró a Caos y descubrió que había un agujero que tenía la forma de una sonrisa. Era casi como si, el caos se estuviera riendo de él por haber caído en su trampa. Lin Fan no tuvo tiempo de hacer nada ya que una luz brillante apareció frente a él. Esta era una masa de energía del caos que el caos había reunido. Este fue su ataque final. Era un rayo de energía concentrada. Lin Fan no pudo evitar sentirse un poco decepcionado, ya que este ataque era casi demasiado cliché, pero sabía que este ataque tampoco sería débil. Podía sentir el poder que emanaba de este rayo, así que sabía que tendría que darlo todo o morir. Entonces reunió sus leyes del vacío frente a él para formar un gran agujero negro para hacer frente a este rayo. Pero antes de que el rayo lo alcanzara, explotó repentinamente tomándolo por sorpresa. El rayo luego se dividió en varios rayos de energía más pequeños que llegaron hacia él desde todas las direcciones. Esto fue una simulación, en realidad fue un ataque de área amplia. Pero Lin Fan no entró en pánico al ver esto. O mejor dicho, sabía que no podía entrar en pánico así que se obligó a mantener la calma. El momento en que entró en pánico fue el momento en que murió. Entonces, tomando ese agujero negro en su mano, comenzó a girar. Mientras giraba, la fuerza de succión del agujero negro comenzó a atraer todos los rayos más pequeños que venían hacia él. Todos ellos fueron derribados por las leyes del vacío, pero él podía sentir el poder impactándolo. Había demasiada energía vital para que él pudiera procesarla y darse cuenta de que en realidad le estaba haciendo daño. A este ritmo, no pasaría mucho tiempo hasta que se derrumbara por completo. No podía mantener el ritmo por mucho tiempo, pero había demasiados rayos de luz a su alrededor, así que no le quedó más remedio que seguir. Después de todo, sería mucho peor si estos rayos lo impactaran directamente. Entonces Lin Fan tuvo que mantener las leyes del vacío para protegerse. En voz baja, murmuró, ¿esto es todo? ¿Así termina? Pero entonces hubo algo que cambió. Había un poder que provenía de su Dantian que comenzó a descomponer toda la energía vital que lo llenaba y a devolvérsela, haciéndolo aún más fuerte. Lin Fan no pudo evitar sorprenderse por esto, pero luego descubrió que eran los soles en su Dantian. Estos soles eran su poder original, era una misteriosa técnica de cultivo que había encontrado en su primera vida que le había permitido convertirse en el maestro del Dao. Este era el poder del gobierno.
Era el poder de gobernar sobre todas las cosas. Estos soles suprimían la gran cantidad de energía vital que fluía hacia él y la obligaban a calmarse. Ejercían su dominio sobre esta energía vital y la sometían a su control. Así pudo acceder a la energía vital y controlarla para curarse. Con este poder curativo mejorado, Lin Fan pudo usar la ley del vacío para absorber todos los rayos de luz. Chaos se dio cuenta de que algo andaba mal y se movió para enviar más tentáculos hacia él, pero Lin Fan ya había hecho su movimiento. Estaba cargando hacia Caos con ese agujero negro frente a él, usándolo para cortar todo lo que Caos le lanzara hasta que se estrelló contra Caos. Con el agujero negro de la ley del vacío, fue capaz de absorber lentamente el propio Caos. Con esto se acabó. Pero antes de que Caos fuera desintegrado y absorbido, se escuchó una voz que de repente dijo: ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un ser de un reino inferior tener este tipo de poder? Lin Fan frunció profundamente el ceño cuando escuchó esto. Pero antes de que pudiera preguntar con claridad, el caos comenzó a crecer. Había estado absorbiendo lentamente ya que no quería abrumarse, pero ahora, liberó sus leyes del vacío a máxima potencia y rompió el caos más rápido. Después de todo, si no hubiera hecho esto, el caos habría explotado antes de que pudiera hacer algo. Así que absorbió con fuerza la bola negra antes de que pudiera pasar algo. Cuando el caos desapareció, solo siguió el silencio. Sin embargo, ese silencio fue rápidamente roto por Xiao Guan, quien se acercó y dijo: Maestro, lo lograste. Pero Lin Fan simplemente negó con la cabeza y dijo: regresemos. Xiao Guan fue tomado por sorpresa por esto, pero rápidamente asintió y siguió a Lin Fan mientras se teletransportaba de regreso. Cuando apareció, Lin Fan fue inmediatamente rodeado por todos los que habían estado esperando su regreso. Allí estaba su familia, sus seres queridos y los dioses del mundo de los dioses. Todos se llenaron de alegría al verlo y Lin Fan dejó escapar un suspiro de alivio cuando los vio a todos. Después de una larga celebración, Lin Fan entró en una sala privada con algunas personas. Una vez instalados en la habitación, Xiao Guan comenzó diciendo: ahora tenemos que reconstruir este mundo. Maestro, dependeremos de usted. Todos miraron a Lin Fan después de que dijo esto, pero Lin Fan simplemente miraba hacia adelante como si estuviera perdido en sus pensamientos. Al verlo así, todos no pudieron evitar revelar miradas de sorpresa y confusión. Xiao Guan dijo lentamente: Maestro, ¿pasa algo? Lin Fan no respondió al principio, pero luego dijo: cuando Caos murió, dijo algo perturbador. Todos quedaron aún más sorprendidos cuando oyeron esto. Lin Fan suspiró. Parece que esto no ha terminado todavía. Sea lo que fuere Caos, no era más que un lacayo. 12 fragmentos recogidos. Fin del capítulo 1180. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.